Hay bastante preocupación entre las autoridades de salud por el aumento de casos de la meningitis W135. ¿Se acuerda usted que el año pasado hizo noticia definitivamente esta bacteria? De hecho, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, estimó que este año el nivel de contagio podría llegar a 10 casos por mes, en una proyección de lo que se viene este 2013 en la materia. Vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? ¿Cuáles son las recomendaciones? Nos encontramos con María Teresa Valenzuela, directora del Instituto de Salud Pública. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Doctora, esto parece un recuento, hay que hacer un recuento constante. ¿Cuál es el último, el último número, la última cifra de contagiados? Durante el año 2013 llevamos hasta el día de hoy 15 casos que están confirmados como infección meningocócica W135 y de los cuales 3 han fallecido. Y si esto lo comparamos con el año 2012, el año 2012 hasta esta misma fecha solamente teníamos 4 casos confirmados de enfermedad meningocócica W135. O sea, casi se ha cuadruplicado el número de contagios. Por supuesto, más casos este año comparativamente con el mismo periodo del año 2012. Sin embargo, es importante recordar que el 2012 cerramos el año con 60 casos confirmados y con 16 de ellos que fallecieron. Por lo tanto, tuvimos una tasa de letalidad, o sea, el número de muertes en relación al número de enfermos, de un 27%, lo cual nos muestra la gravedad del problema. Ahora, esta cifra, el que se haya adelantado, por decirlo de alguna manera, la llegada, digamos, de los contagios, ¿qué tan preocupante es o tenemos que acostumbrarnos sencillamente a vivir con esto? Bueno, yo creo que efectivamente vamos a estar teniendo permanentemente un número de casos de la enfermedad, pero sin embargo nos preocupa porque el año pasado, en la época más dura frente a esta enfermedad, fue el mes de agosto, septiembre y posteriormente diciembre. Entonces, por lo tanto, efectivamente siempre hay un recrudecimiento de las enfermedades meningocócicas posterior al periodo de las infecciones respiratorias agudas. Claro. Entonces, por lo tanto, si este año tenemos un año que sea duro respecto de infecciones respiratorias agudas dadas por virus respiratorio sincicial o por virus influenza, ¿ya? Podemos esperar, obviamente, también un año duro respecto de enfermedades meningocócicas W135. Ahora, ¿estamos mejor preparados para enfrentar este año en términos de los contagios de esta enfermedad, considerando que ya tenemos la experiencia de lo que sucedió el año pasado? Efectivo, o sea, es decir, ha habido de partida, estamos en una actitud y en una actitud, yo diría, permanentemente presente y activa frente a esta infección. Y por lo tanto, una situación muy especial que es diferente al año pasado es que ya tenemos niños entre los 9 meses y los menores de 5 años fueron vacunados, casi todos, digamos, durante el año, a finales del 2012, durante una campaña de vacunación que nuestro Ministerio de Salud lideró fuertemente con todos los equipos de salud del país. Pero sin embargo hay algo que está pendiente todavía, que es que logremos que todos nuestros niños entre los 9 meses de edad y 2 años de edad deben recibir una segunda dosis. Y a la fecha... ¿Y cuándo hay que aplicar esa dosis? Ahora. Ahora, en estos momentos se está aplicando en todos los vacunatorios de nuestro país. Cuentan con la vacuna para poder atender a estos niños entre 9 meses de edad y 2 años de edad que han recibido solo una dosis de vacuna. ¿Por qué razón? Porque resulta que puede tener la falsa sensación de haber quedado protegido en circunstancias que se requiere de esta segunda dosis para quedar realmente protegido. Pero solo aquellos niños que tienen entre 9 meses y 2 años y que ya se vacunaron el año pasado. Y que ya recibieron una dosis de vacuna. Entonces, por lo tanto, estamos captando, digamos, todos los niños que estén cumpliendo 9 meses de edad en estos momentos, y esto hasta el 30 de junio del 2013. Y por lo tanto, cuando ya transcurren 3 meses, y este es un mensaje especial para los padres, ¿no es cierto?, que cuando ya ha recibido el niño su primera dosis y transcurren 3 meses de esta primera dosis, debe acudir a los consultorios a recibir esta segunda dosis. Ahora, ¿cuál es el público o el grupo de etario, digamos, que tiene más posibilidades de contagiarse con este virus?
Bueno, es una bacteria, es una bacteria y esta bacteria tiene la particularidad que no se concentra solo en un grupo de edad, a diferencia de las otras bacterias meningocócicas, como la B, por ejemplo, como la C, que tienden a concentrarse en determinados grupos de edades, en niños menores fundamentalmente. Esta bacteria, la W135, tiene la particularidad que puede afectar tanto a lactantes como puede llegar a afectar a personas de 70, 75 años de edad. Entonces, abarca un espectro muy importante. El control. Claro, por supuesto. Ahora, ¿la vacuna solo se aplica en los niños, en los menores de 9 meses a 5 años? Exactamente. ¿Y por qué el resto de los adultos, digamos, si también tiene posibilidad de contagio? Claro, ¿por qué no? Porque el principal grupo de riesgo, o sea, donde se ha producido el mayor número de casos, es justamente en los menores de 5 años. Y donde se ha producido la mayor letalidad es en los menores de 5 años. Entonces, por lo tanto, era el grupo que obviamente había que elegir para ser abordado mediante la vacunación. Ahora, uno puede pensar que esto es temporal, que vamos a tener al W135 por un tiempo breve y que el próximo año ya no, o hay que empezar a acostumbrarse a vivir con él y tomarlo, digamos, como algo más común. Lo más probable es que nos tenemos que acostumbrar a vivir con él, pero también hago la salvedad que la enfermedad meningocócica, que es producida por distintos serogrupos de bacteria meningocócica, que puede ser A, B, C, W135, es variable en el tiempo, o sea, es muy dinámica. Hay periodos, digamos, por largos años en que en nuestro país ha predominado fuertemente el serogrupo B. Y ahora estamos siendo afectados por el serogrupo W135, que obviamente viene desde el año 2000 afectando a distintos países del mundo. Algunos vecinos, Argentina, Brasil también sufrieron el problema, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay. Entonces, por lo tanto, tenemos una epidemiología que va variando dependiendo de lo que va ocurriendo en otros países. Y obviamente nosotros siempre, como estamos al final del mundo, claro, nos llega al final este tema, pero nos llega. Sí, claro. Porque obviamente hoy día con el tema de los viajes, la globalización, entonces por eso es que es muy importante, digamos, que sepamos que estamos expuestos a todos estos problemas que lleva consigo la globalización. Hablábamos de que 1 de cada 4 contagiados fallece debido a esta enfermedad. La gente, obviamente, al escuchar esas cifras se preocupa. ¿Cómo podemos tranquilizar a la población en términos de las responsabilidades que pueden tener los padres respecto a sus hijos, de qué precauciones tomar, además del proceso de vacunación, por cierto? Bueno, eso yo diría que es lo fundamental hoy día, porque el eje de la prevención de este agente infeccioso es la vacuna, y nuestro Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo permanente, digamos, por lograr adquirir las vacunas para que efectivamente todo este grupo de edad quede totalmente protegido, y de hecho se está demostrando porque ninguno de los casos que se ha presentado en la actualidad pertenece a este grupo de edad entre los 9 meses y los 5 años de edad. Entonces, eso es considerar que es eje, y por lo tanto hay una tremenda responsabilidad ahora de los padres de que realmente lleven a sus hijos a vacunar. Sin embargo, también existen otras medidas de prevención generales, por ejemplo, evitar los hacinamientos, ¿ya? La consulta precoz, saber que hay síntomas en los cuales realmente tiene que acudir al servicio de urgencia o a una atención. Por ejemplo, una fiebre en un niño alta, que perdura alta a pesar de que le den antipirético. A veces este cuadro es tan fulminante que en un día puede tener un cambio sustancial y presentar toda la gravedad. Por lo tanto, hay que estar alerta, digamos, a este cuadro febril que perdura a pesar de antipiréticos. Segundo, un cuadro con dolor de cabeza, cefalea, dolor de cabeza, que es bastante intenso, dolores musculares, postración. Un niño o una persona, porque ya vemos que no solamente son niños, pueden ser también adultos, que tiende como a la postración, que tiende... El niño, por ejemplo, tiene cambios de conducta. Un niño irritable, que aparte de la fiebre, el dolor de cabeza sostenido, tiende a tener cambios de conducta, transformarse en un niño irritable.
Lo otro importante es la aparición de petequias, o sea, es decir, pintitas rojas en la piel. En ese caso, consulte inmediatamente. Y me imagino que como en cualquier tipo de enfermedad, digamos, a la menor señal, lo mejor es ir directamente a un doctor. Lo mejor es realmente acudir a los servicios de urgencia que están en conocimiento de cuáles son los síntomas y los signos que predominan en esta enfermedad. Por último, doctora, para ir cerrando, ¿qué pasa con las embarazadas o que están cerca de tener a sus hijos? ¿Es necesario también que ellas tomen ciertas medidas de precaución? Bueno, las embarazadas no han sido grupo objetivo de este plan de vacunación, ¿ya? Pero, sin embargo, el mensaje es que obviamente proteja a su niño cuando nazca, ya, de que no sea tan visitado, por ejemplo, si hay alguien que está con algún síntoma respiratorio o fiebre, por ejemplo, de un cuadro desconocido, que no visite a ese recién nacido. Perfecto. Doctora, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile, información importante, hay que prevenir dentro de lo posible y estar preparados para esta enfermedad que, como usted decía, parece que llegó para quedarse. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Sebastián.